Muchas gracias por haber venido. Un placer para mí estar después de 17 años que llevamos haciendo este mismo evento en este salón y ahora transmitiéndolo vía internacional a través de una videoconferencia. ¿Y por qué era tan importante transmitirlo fuera del país? No sé si le pasa a ustedes, pero en mi organización, en mi firma de abogados, todo el tiempo me preguntan ¿y qué pasa por Venezuela? Y es verdad que todo el mundo está, que no puede comer, tiene que comer de la calle. Y es verdad que el control de cambio impide comprar dólares. Y es verdad que todo es tan complicado y que la delincuencia está desbordada, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso decidimos hacerlo abierto, para que todas las personas afuera, nuestros clientes, donde los decision makers están fuera, en algunos casos fuera del país, la idea es escuchar al panel en los puntos más relevantes que consideramos que es la realidad del país actual. Hadiji, por favor explícanos este tema de las bonificaciones durante el término de relación de trabajo. ¿Cuál es el criterio jurisprudencial del Tribunal Supremo de Justicia actualmente? Bueno, en cuanto a las bonificaciones tenemos varios puntos que decirles, ¿no? El primer punto es que ha establecido el Tribunal Supremo en cuanto a aquellas bonificaciones que se dan de manera semestral o anual y varían en el tiempo porque son, por supuesto, por producción, por desempeño. Estas bonificaciones anuales o semestrales, el Tribunal Supremo señaló que no se les debe impactar lo adicional a lo que se refiere en días de descanso y feriado. ¿Qué quiero decir con esto? Que existen demandas donde se establece que estas bonificaciones, por ser variables, le corresponde el impacto adicional en el día de descanso y feriados. Hay como una confusión. Bueno, estas bonificaciones varían y como varían se debe dar el tratamiento de una comisión como si fuéramos un vendedor o aquellas personas que tienen incentivos o comisiones que se les paga de manera adicional a su salario esta parte variable en los días de descanso y feriado. Esta sentencia nos establece que eso es totalmente improcedente y es que estas bonificaciones variables no se les deben impactar lo que es el día de descanso y feriado, a aquellos como si fuera un salario variable. Y Hadiji, ¿dónde es importante o qué industria es más relevante esta sentencia? ¿O en todas las industrias en particular? ¿Qué efecto práctico para las compañías de este tipo de sentencias? ¿Esto cambió con relación al pasado o simplemente es una tendencia ratificada? No, bueno, esta es una tendencia novedosa en realidad que se les ha ocurrido a aquellos abogados que representan a trabajadores, con mucho respeto por supuesto a todos, pero es como tratar de buscar otra manera de percibir algún concepto adicional de lo que están pagando las empresas correctamente y que lo tratan de desnaturalizar para pretender un pago adicional por el pago de esta bonificación variable. Okay. Es eso. La segunda sentencia de los bonos de productividad. En cuanto a los bonos de productividad, bueno, es más o menos lo mismo lo que quise decir con la primera, que son bonos de productividad y que ellos no se debe calcular en días de descanso y feriado. Hay otro bono de productividad que es el bono cuando el trabajador, por ejemplo, todos los noviembres la empresa acostumbra a darle una bonificación de productividad. ¿Qué pasa si el trabajador se nos va en julio o en octubre? Le corresponde darle ese prorrateo de lo que trabajó en la empresa por el bono que le correspondía a una época a futuro, que estableció la sala. Dos cosas, una muy interesante, que es que el motivo de la terminación en este caso fue por renuncia. Es decir, a modo de ejemplo, si el bono de productividad me corresponde en noviembre y yo me voy en julio, yo no puedo pretender un pago por el tiempo que duró la relación laboral en el último periodo de manera prorrateada. ¿Por qué? Porque tú te fuiste de la empresa por tu voluntad, en este caso sería por una renuncia. A diferencia es cuando pasan estas bonificaciones y el motivo de la terminación es por despido. Es decir, si el bono era en noviembre y me correspondía, por ejemplo, en octubre y me despiden en un mes anterior o 2 meses anterior, la sala ha establecido que si no me hubieses despedido, me hubiese tocado el bono. Entonces sancionan al patrón a dar el bono completo. Bueno, algunas veces lo prorratean, pero en este caso lo declara, es muy interesante porque lo declara totalmente improcedente, no hay bono. Y Ricardo, disculpa, en el campo sindical de negociaciones colectivas, cuando negocias bonos de productividad, pagos por metas, pagos por resultados, ¿cuál es la tendencia? ¿Cuál es el criterio de las inspectorías? ¿Cuál es el criterio de la mesa de negociación? ¿Es fácil negociar estos bonos de productividad y decir si te vas antes no te lo pago o es totalmente injustificado o imposible? Bueno, lo que pasa es que ahí tenemos, digamos que un tema dual. Por un lado, en la mayoría de los casos las compañías
quieren y deciden mantener el control de cómo se maneja este bono de productividad y cuál es esta política. Por otro lado, los sindicatos exigen para generar algún tipo de uso y costumbre o derecho adquirido ya de una vez en el contrato que tenga algún tipo de regla clara y mínima, lo cual también ha tenido ciertos problemas en la práctica, que es básicamente que terminas discutiendo dos contratos, un contrato colectivo y un contrato para la cláusula de actualización del bono de productividad. Se está viendo más que antes, ya no hay tanta resistencia a los trabajadores. En el pasado, digamos que en una época en la que las compañías están en una mejor situación y los trabajadores a lo mejor no necesitaban este tipo de buena productividad para complementar su salario, en esos casos a lo mejor consideraban que no, mira, esto es una forma a veces de acoso laboral, me estás presionando para que produzca de tal manera, hoy en día no lo necesito. Pero se ha venido revirtiendo esa tendencia y de hecho ahorita es inclusive una cláusula que se está volviendo estándar en los contratos colectivos y la solicitan. El único problema, como bien dices tú, es que son todas las reglas más favorables que puedas colocar. La menor cantidad de producción posible, con el mayor volumen, y que no me coloques periodos como que en noviembre me lo vas a pagar. Hay una inmediatez en el pago, es lo que se está buscando, y eso inclusive lo estás viendo hasta con pagos del ticket de alimentación u otros conceptos. Necesito el dinero ahora, no en 2 meses o 3 meses. Y en el caso de la decisión de la Inspectoría del Trabajo, en caso de una reclamación por el pago no prorrateado de un bono de productividad, ¿tú crees que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que mencionas a Digi tendría validez práctica o a esa empresa la van a parar al día siguiente si no lo paga? No, yo sí creo que tendría una validez práctica porque lo que hemos visto es una tendencia en la Inspectoría, no tanto que la Inspectoría decida a mi favor, sino que la Inspectoría se lave las manos, sobre todo cuando yo demuestro que hay un criterio jurisprudencial que aquí hay una interpretación distinta. Entonces normalmente terminamos yéndonos por punto de derecho. O sea, ¿no siente que las inspectorías han bajado un poquito la guardia en cuanto a la parte de aplicación estricta del modelo revolucionario y se han ido un poquito más a la aplicación de la ley, o es simplemente un criterio casuístico en cada caso? Yo creo que a lo que se refiere, por lo menos en los temas de reclamos, le han bajado. Se están yendo más por el tema de punto de derecho, que sea un tribunal el que resuelva. Yo no me voy a meter en ese punto, entonces sí he visto como mayor criterio de racionalidad en esos temas, sobre todo cuando hay una contratación involucrada y que estamos interpretando la contratación. Es una montaña rusa. En reenganche a otros temas siempre ha sido radical. En temas de reclamos yo creo que hay un poquito, un término medio. En temas de contratación colectiva, por lo menos con el ministro del Trabajo anterior, con Osvaldo Vera, digamos que había unos criterios más tranquilos en cuanto a dejar a las compañías subsistir. Y a lo mejor, no sé, habría que ver con este nuevo ministro cómo cambia eso con otros temas de mesas técnicas y eso. Y coméntanos un poquito la última sentencia que mencionas en tu presentación sobre la bonificación al final de la relación de trabajo. Ajá. Que es muy usada por la mayoría de las compañías, es el pago que tú haces al final del contrato de trabajo. Con respecto a estas bonificaciones que se han venido haciendo últimamente con las empresas al momento de la terminación de la relación laboral, tenemos sentencias ya del 2016 que ratifican el criterio de que estas bonificaciones son compensables en caso de que existiera alguna deuda a favor del trabajador. Lo bueno de esta sentencia es que mantiene su criterio, el cual se había abandonado hace como aproximadamente 8 años, en el que se había establecido que estas bonificaciones era un pago gracioso y que no puede compensarse con una deuda a favor del trabajador. Entonces ahorita ya el criterio es como más predominante, se ha mantenido, y estas bonificaciones que se hacen, repito, únicamente al momento de la terminación. Hago acotación porque tiene que cumplirse como este requisito, ¿no? Porque es decir, a veces, si por ejemplo el trabajador se va el 30 de enero y la bonificación por la terminación, que ya la hemos conversado, la hacemos el 15 de enero, es obviamente un riesgo para que al momento de la terminación, yo le digo a un tribunal, señores, es que esta bonificación es compensable, es por la terminación. No, debe coincidir hasta la misma fecha en que termina la relación laboral. Y por supuesto también debe demostrarse que haya recibido el pago, pues. En ese sentido, Ricardo, ¿has utilizado esta sentencia a los fines de facilitar el pago de una terminación negociada? Esos convenios que haces para poder despedir trabajadores y que ellos renuncien voluntariamente a cambio de una cantidad de dinero. Antes se usaba mucho, vamos a llevar transacciones laborales, vamos a hacer 100 transacciones, ofertas reales, ir a tribunales, y la persona a la mitad del camino se arrepentía y no quería renunciar. ¿Esto te ha ayudado o te ha perjudicado? ¿Cómo lo has utilizado? No, esto nos ha ayudado muchísimo, sobre todo porque aquellas compañías, sobre todo internacionales, que por un tema de casa matriz ven la transacción como una panacea para los procesos de reestructuración, lo que le hemos indicado que probablemente desde el punto de vista legal, a lo mejor no es una
digamos, solución 100% blindada, a lo mejor simplemente es un pequeño porcentaje porque no logro la homologación o cualquier otro punto, pero más que el punto de vista legal y el punto de vista práctico, que si tú tratas una reestructuración de 100, 200, 300 personas, probablemente entre que yo cierro el arreglo y firmo el documento, se me puede caer esa negociación. Entonces el punto que más hemos utilizado y le hemos explicado a las compañías es, firmemos un finiquito, que el finiquito está básicamente basado en los estándares que ya han sido examinados por estas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, en el que cualquier cantidad que yo dé simplemente es imputable o compensable contra cualquier diferencia que considere el trabajador futuro, que es normalmente lo que tú tratas de prevenir, esa demanda futuro. Ojo, que esa demanda jamás la vas a evitar aun cuando tengas una transacción. Igual vas a tener que pelear en el tribunal el tema de cosa juzgada. La diferencia es que yo lo que voy a discutir es el tema de la compensación, debido a la gran brecha que hay entre el bono prestacional y la liquidación verdadera por la ley orgánica. Entonces tú dirías que la mayoría de las compañías ahora están, en lugar de hacer transacciones laborales o ofertas reales en procesos masivos de reestructuración, se está yendo por la figura del finiquito blindado, por llamarlo de alguna manera, con la aplicación de esta disposición de la sentencia que señala que cualquier pago que hagas al terminar la relación de trabajo es imputable a cualquier diferencia. ¿Eso es lo que está haciendo el mercado o crees que sigue la tendencia a hacer transacciones masivas? Yo creo que a nivel nacional todas las compañías están claras que con este finiquito están protegidas y pueden utilizarlo. Yo creo que esa es la resistencia que tenemos con las compañías internacionales, ni siquiera tiene que ver con nuestro equipo local, tiene que ver con el equipo en casa matriz que probablemente estás hablando con un abogado en Colombia, en México, que maneja otro tipo de criterios legales o está acostumbrado a otras cosas y son por allá los que insisten en, digamos, esta fórmula mágica de la transacción, pero que ya hemos visto poco a poco explicando que es una fórmula más económica, más rápida, inclusive más efectiva desde el punto de vista estratégico en la reducción de personal. Y Daniela, por ejemplo, en tus contactos con los clientes internacionales de habla inglesa o de distinta lengua que no es en español, ¿has tenido estas mismas circunstancias donde hablas sobre un bono de terminación, le dices que tiene la opción de la transacción y le explicas los problemas de esa transacción, o no has tenido esas preguntas últimamente? Sí, siempre surge esa pregunta porque el hecho de firmar una transacción privada, digamos, lo que es el finiquito blindado, entre las partes, siempre presenta la preocupación adicional para estos clientes que son internacionales de por qué no interviene una autoridad y si al no intervenir una autoridad oficial como es el Ministerio de Trabajo, eso puede tener validez. Y evidentemente la respuesta es sí tiene validez, hasta el punto en que el trabajador pueda ir a reclamar a un tribunal y se pueda determinar si existe o no alguna diferencia. En el caso eventual que existiese una diferencia, y se haya hecho un pago de un bono adicional a la terminación, como lo explicaba Jadigi, pues eso se puede compensar, ¿ok? Pero siempre que exista el acuerdo, así sea privado, entre ambas partes, eso es oponible ante cualquier autoridad, ya sea judicial o administrativa. Muy bien, y cuéntame un poquito el criterio del Tribunal Supremo de Justicia ahora con la posibilidad, validez y factibilidad legal de pagar en dólares en Venezuela bonos, salarios, utilidades, beneficios. Y eso se puede pagar en moneda dura en Venezuela. Eso es una violación de la ley de ilícitos cambiarios. Está prohibido legalmente, me van a venir a meter preso, me van a exigir que devuelva el dinero, etc. ¿Cuál es el criterio del Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, tenemos una sentencia del año igual del 2016 en el cual ratifica su criterio de que los patronos tienen la posibilidad de pactar cualquier obligación laboral en dólares. En este caso se ordenó, había una deuda que quedó demostrada. Un momento, ahí, para que quede claro. El máximo tribunal de la República, el mismo que dice que la Asamblea Nacional está en mora y está en desacato y todas esas cosas, el mismo Tribunal Supremo de Justicia ha aclarado en sentencia del año pasado, y la va a seguir aclarando, que está bien, que es correcto, que es legal pagar en dólares beneficios laborales. ¿Okay? En este caso se demostró efectivamente que el pago era en dólares, que era un beneficio laboral, y el tribunal en este aspecto ordena el pago en bolívares, muy importante, pero utiliza la tasa de cambio CIMADI o IBICOM. Y que recomendamos que siempre se documente ese valor en dólares que estamos pagando a nuestros trabajadores como un incentivo, bien sea de permanencia, de producción o lo que ustedes les pueda hacer, que se haga el cambio a la tasa oficial, que se aparezca reflejado este concepto en bolívares, porque siempre tenemos que tomar en consideración que nuestra moneda oficial es el bolívar. Tenemos decisiones que nos favorecen y que podemos hacer estas negociaciones, pero también tenemos que estar respaldados, escritos a través de recibos de pago o finiquitos, que estos pagos en bolívares equivalen tanto en dólares en bolívares. Y en ese sentido, Gabriela, ¿qué es lo que nos han dicho los clientes? ¿Cuáles problemas encuentran
Y si te han preguntado si esto es una pregunta etérea o nunca sucede, o por el contrario es una pregunta reiterada, cómo pagar en dólares y cómo hacerlo. Sí, fíjate, el año pasado tuvimos una cantidad de consultas bastante elevadas en relación a los pagos en bonificaciones o los pagos de bonificaciones y de salarios también en moneda extranjera. Y un común denominador en todos esos casos es qué es más conveniente para mí. Y nos preguntaban nuestros clientes, ¿qué consideran ustedes que es más conveniente? ¿Pagar, digamos, parte del salario o la totalidad del salario en moneda extranjera, o pagar ciertas bonificaciones que pudiéramos manejar la manera en cómo podrían incidir en el resto de los beneficios laborales? Por supuesto, lo importante a tener en cuenta en el caso de los pagos en moneda extranjera, bien sea salario, la totalidad o parte del salario, o bonificaciones adicionales que pudieran ser bonos extraordinarios o bonos por productividad o utilidades o bono vacacional, que también es válido. Lo importante es siempre la documentación del pago de ese beneficio y dejar bien claro con el trabajador que es totalmente discrecional por parte de la compañía el otorgamiento de estos beneficios. De manera que si, por ejemplo, en algún momento del camino no es viable para la compañía otorgar beneficios en dólares, bien sea porque ya no tiene acceso a esas divisas o porque económicamente no es viable, la compañía puede perfectamente liberarse de esa obligación pagando nuevamente en bolívares, porque como lo establece la sentencia, siempre la compañía va a poder liberarse del pago de esa obligación pagando el equivalente a esa bonificación en dólares en bolívares, a la tasa de cambio, por supuesto, oficial que esté aplicando la empresa. La tasa aplicable es la misma que tú aplicas para cualquier otro contenido en dólares dentro de tu organización. Por ejemplo, si tú reportas unos dólares que vendes o unos dólares que compras, si tienes la oportunidad de comprarlos, tú reportas esos dólares, la misma tasa es la que tienes que aplicar para el pago, para declarar el pago de esos dólares. No necesariamente, si tú fijas la compensación en bolívares, tienes que tomar la tasa de cambio de 10 o el DICOM o la del paralelo. Tú puedes fijar la tasa que te dé la gana. Tú puedes decir, en esta empresa, los dólares los pagamos al equivalente de 200 bolívares por dólar. Tú lo puedes hacer. Lo que sí no puedes hacer es declarar a 200 en el impuesto sobre la renta de esa persona o en la declaración de tus gastos. Tienes que declararlo a la misma tasa de cambio que tú utilizas para declarar el resto de tu actividad financiera. De manera que sea coherente y cuando te vengan a inspeccionar o fiscalizar, la persona que te fiscalice tenga claro que tú no estás manipulando las tasas de cambio. Siguiendo con la sentencia que preparó Hadiji, hay una muy interesante que es reiterada cada vez que tenemos que pagar el impuesto sobre la renta, y que es esta. Hadiji, por favor, explícanos. Ajá, bueno, en el año 2007, nuestra Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia nos señala que el salario base para la declaración del impuesto sobre la renta es el salario normal. Bien, cambia nuestra ley de impuestos y lo que había establecido del salario normal no lo deja como que en los mismos términos que estaba anteriormente, es decir, para la base de cálculo es todo lo percibido por el trabajador, todo, utilidades, vacaciones, todo menos la parte de salud, de alimentación. Pero esta sentencia del 2016 señala y ratifica su criterio en el cual establece que la base de cálculo para las declaraciones de impuestos sobre la renta es el salario normal. Inclusive le hacen una solicitud de aclaratoria y le dicen, pero ¿cómo me vas a decir que es salario normal si cuando lo habías dicho la ley cambió y ahora tenemos otra ley que dice que se debe incluir otra vez todo? La Sala Constitucional concluye, dice, un momento, dice primero, ya yo ese punto lo decidí y yo había dicho que ese es el salario base es el salario normal. Y después vuelve a decir, y le vuelven a decir, pero ¿estás seguro? O sea, le vuelven a preguntar, pero fundamentame por qué dice que es el salario normal. Y concluye diciendo, mire, cosa juzgada, ya yo lo decidí. Y no vuelve a tocar más el tema. Posteriormente, el CENIAT saca como un comunicado interno de la parte legal del departamento del CENIAT y transcribe la sentencia del 2017 que había dicho salario normal. Después coloca la sentencia del 2016 que ratifica su criterio, que es el salario normal, y concluye que es todo. ¿Por qué concluye que es todo? Bueno, nada, porque esto es interpretativo, pues. El CENIAT interpreta que se debe incluir todo. Y lo copia y lo transcribe textualmente la sentencia 2017. Y yo la leo y dije, buenísimo.
y la siguiente, perfecto. Y cuando concluyen, no. Ellos lo que han dicho, el Tribunal Supremo, es que es todo lo que se debe incluir. Y bueno, y aquí la polémica. Entonces la pregunta es para Gabriela, Daniela o Fadilly. ¿Los bonos que le pagan a los empleados son gravables o no gravables? Sí, fíjate, si nosotros vamos a la sentencia dice el salario normal es la base de cálculo del impuesto sobre la renta. ¿Qué es el salario normal? Todo aquello que percibe el trabajador de forma regular y permanente. Eso es lo que nos dice el artículo 104 de la Ley Orgánica de Trabajo. Entonces, si nosotros nos acogemos a la sentencia, bueno, si ese bono es salario, es decir, si es un salario normal de carácter regular y permanente, sí formaría parte de la base de cálculo. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que el CENIAT tiene otro criterio. El criterio del CENIAT es, dame acá todo lo que tú hayas percibido en el año. Entonces, ya con el solo hecho de ser un bono sin carácter regular y permanente, es decir, un bono con carácter accidental, ya sea bono por retención, bono por inflación, llámelo como usted lo quiera llamar, de igual forma, si nosotros aplicamos el criterio del CENIAT, que es lo que establece la Ley de Impuestos sobre la Renta, ese bono es gravable aunque no sea salario normal. Entonces, ¿qué es lo más, o mejor dicho, qué es lo menos riesgoso para los empleadores? ¿Qué creen ustedes? Bueno, tratar de seguir lo que es el criterio del CENIAT, porque el CENIAT es el ente que va a venir al día siguiente a decirte, no me pagaste completo, y te va a poner un reparo. Y mientras que tú te vas a la vía judicial, pueden pasar muchas cosas, pueden pasar muchos años, pueden pasar muchas cosas en el interín. Entonces, lo menos riesgoso es seguir el criterio del CENIAT. Ahora, eso no quiere decir que la empresa puede voluntariamente acogerse a lo que establece la sentencia de la Sala Constitucional, que es un criterio vinculante, y decir, pues yo asumo el riesgo. Y Gabriela, ¿qué crees que están haciendo las empresas? Porque antes de la reforma de la Ley de Impuestos sobre la Renta, la última reforma, la mayoría de las empresas eran muy tajantes, independientemente que el CENIAT publicaba a cada momento, antes de declarar el impuesto, que debías incluir tus bonos, las empresas eran muy tajantes en no incluirlas. ¿Qué cambió? ¿Te crees que ha cambiado? ¿Las empresas han cambiado y han sido ahora mucho más, están más conservadoras o siguen igual arriesgándose? Bueno, en mi experiencia lo que yo he podido ver de la práctica es que las empresas prefieren mantener un criterio conservador y tratar de evitar o disminuir esos riesgos de sanciones, reparos o multas por parte del CENIAT. Y lo que hacen pues es incluir dentro de los montos gravables todos los beneficios que devenguen los trabajadores. Sin embargo, existen, yo creo que un porcentaje muy bajo de empresas que asumen ese riesgo, pero como lo dijo Daniela, ya va a depender de que la empresa conozca ese riesgo y lo asuma de esa manera. ¿Y cuándo un beneficio es regular y permanente, Fadilly? No está en tu presentación, pero lo ves en cada momento. ¿Qué es regularidad y permanencia en las tendencias actuales? Porque una de las cosas más difíciles de definir en el derecho laboral venezolano es qué es regular y qué es permanente. Sí, bueno, muy sencillo, regular y permanente, que tú tienes la expectativa de que siempre vas a tener esta percepción, pues. O sea, si tengo la expectativa de que lo va a percibir de manera regular y permanente, ya se forma automáticamente parte de mi salario. Es decir, o sea, si has recibido tu bono todos los años, tienes la expectativa sí, de que este año también lo vas a recibir, por ende el bono. Eso es lo que lo hace regular y permanente. Y esa ha sido como que la visión del Tribunal Supremo, a decirle, a veces dicen, no, bueno, pero esto no es regular y permanente. Y la sala establece, mira, si ha sido regular y permanente, no le puedes romper esa expectativa que tiene el trabajador de que espera un beneficio todos los meses, cada 6 meses o todos los años de la misma forma, pues. Muy bien, hay una estrategia que están utilizando las compañías actualmente, que es tratar de disminuir los costos con el mismo dinero. Es decir, lo que han hecho las compañías en este momento es tratar de conciliar esa realidad, es decir, con el mismo dinero tratar de que nos rinda un poquito más, ¿no? Por lo que los venezolanos somos unas estrellas y seremos más aún. Y por eso un economista o financiero venezolano y va a los Estados Unidos o cualquier otro país normal y es una estrella fulgurante porque la inflación, imagínense, 500% de inflación, con una inflación que casi no existe, el financiero debe ser un fenómeno, ¿no? Igual que cualquier otra actividad del día a día de la economía de una empresa. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer rendir el dinero. ¿Y cómo hace rendir el dinero? Bueno, en lugar de entregarle esa misma cantidad de dinero al Estado, tratas de utilizarla para retribuir a tu trabajador, compensar o remunerar a tu trabajador. Y para eso tienes que elaborar o diseñar o planificar estrategias con eficacia impositiva. No estoy diciendo que va a evadir impuestos, ni mucho menos, estoy diciendo que tienen que ser eficaces impositivamente. Por lo tanto, uno de los temas fundamentales que deben tomar en consideración es, en el caso de pago de moneda extranjera, qué tasa vas a aplicar para el reporte, eso te va a ayudar en la declaración de impuestos. Segundo, la reestructuración o paquetización de
del sistema salarial de tu persona, y ahí Gabriela y Daniela nos van a ayudar un poquito en los sistemas de paquetización y la sentencia sobre paquetización que existe en el Tribunal Supremo de Justicia, aceptado ya por el Tribunal Supremo de Justicia, que tú puedes paquetizar todo tu compensación, y luego ver qué base de cálculo utilizas para la contribución, tanto la contribución del impuesto sobre la renta como la contribución para fiscal. Hay muchos elementos. Obviamente este evento sería muy largo de explicarlos, pero con mucho gusto, si se acercan, están interesados, se los decimos, que ustedes pueden utilizar para disminuir la base imponible. De manera que el dinero que no va al Estado, porque están haciéndolo adecuadamente su estrategia fiscal, lo vuelven a redireccionar en el trabajador. Con eso obviamente incrementan su compensación sin sacar dinero adicional de bolsillo. Y eso es crucial en un año complicado, bueno, el año anterior y este año. Pero cuéntanos un poquito sobre la paquetización y lo que nos han pedido los clientes, Gabriela. ¿En qué consiste la paquetización? Y después Adille nos cuenta un poquito qué ha dicho el Tribunal Supremo. Sí, la paquetización se refiere, digamos, a una especie de redistribución que realiza el empleador con relación a los beneficios del trabajador que pudiesen tener carácter salarial. Entonces, básicamente tenemos un monto específico que va a ser pagado al trabajador, y este monto va a incluir de por sí las incidencias que eso pudiese generar en el resto de los beneficios laborales, como por ejemplo prestaciones sociales, utilidades y bono vacacional. Entonces las preguntas van dirigidas principalmente a cómo aplicamos esta metodología de redistribución, si es posible que este beneficio sea paquetizado o no sea paquetizado, porque es muy importante tener en cuenta si el beneficio que va a ser otorgado al trabajador va a tener o no va a tener carácter salarial, porque dependiendo de ello es que vamos a poder realizar esa distribución. Si, por ejemplo, se trata de una bonificación extraordinaria que va a ser entregada una sola vez, por ejemplo, un caso muy típico son los bonos por inflación para cubrir la pérdida de capacidad adquisitiva, entonces ya allí se trata de un beneficio que evidentemente no tiene carácter salarial. Por eso hay que ver qué beneficio es el que se va a otorgar, analizar cuáles son digamos, los elementos del pago de ese beneficio y verificar si efectivamente es posible la redistribución o no. Pero lo importante de la paquetización es que, pues, evidentemente hay o genera una disminución de costos para la compañía. Y un incremento del ingreso del empleado. ¿Qué ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia? Porque antes, yo me acuerdo cuando, hace mucho tiempo, la Corte Suprema de Justicia, paquetización era, le ponían la cruz, no se puede, tienes que pagar las utilidades en la fecha que es, y las vacaciones en la fecha que es. Si no pagas en la fecha que es, entonces desnaturalizas el concepto, como los niños chiquitos, ¿no? Y Venezuela ha sido pionera en Latinoamérica aceptando ese fenómeno de la paquetización, conjuntamente con Colombia, pero en Colombia tienen la ley que lo establece. En Venezuela fue una decisión jurisprudencial. Cuéntanos un poquito. Bueno, efectivamente los criterios del Tribunal Supremo se han mantenido en cuanto a que sí permite, o mejor dicho, no prohíben lo que es estos beneficios y salarios paquetizados. Lo que sí hace siempre la salvedad, y ese sí se mantiene, es que no se deben paquetizar o incluir dentro de este beneficio, paqueticen las utilidades, los salarios, las vacaciones, pero no podemos tocar lo que es las prestaciones sociales o las garantías. Este abono que hace la empresa de manera trimestral, eso no podemos formarlo parte del paquete salarial. En ese punto, Adille, las prestaciones sociales, ¿hay sentencias recientes que hayan decidido que una prestación especial convencional es salario? Es decir, que hayan declarado que el beneficio adicional a la prestación prevista en la ley es salario porque no fue destinada al objetivo fundamental, ¿o no? Sí, exactamente, ese es el riesgo, pues. Si lo forman parte como salario, lo condenan a la empresa y establecen que ese monto que le diste como parte paquetizada de aquellos beneficios de las prestaciones sociales. De las prestaciones sociales. Entonces ese es el riesgo mayor. O sea, siempre y cuando pero lo que pasa es que muchas empresas o patronos confunden y dicen, bueno, nada, le estoy dando, no sé, 200.000 millones, ahí debe estar todo, no me pueden demandar por eso. O sea, está súper conforme, o sea, y me firmaron y afirmó y el contrato dice que esto forma parte de todos los beneficios. Lamentablemente el criterio del Tribunal Supremo es que aunque se firme lo que se firme, ni con sangre, huella, lo que sea, eso no lo podemos tomar en cuenta como parte de aquella bonificación paquetizada dentro de estas remuneraciones, pues.
Bien, aparte de la parte de jurisprudencia, quisiera que Ricardo, lo que nos queda de tiempo de la presentación, y nos quedamos para todas sus preguntas online o offline, como quieran. Cuéntanos un poquito las tendencias de negociación colectiva. Ricardo es el encargado, director de nuestra práctica de sindicatos, negociación colectiva. Ricardo es graduado de Georgetown, Ricardo es graduado de la Universidad Central de Venezuela, Ricardo es admitido en el modelo de negociación de Harvard, es profesor de la Escuela de Relaciones Laborales de Cornell University, es instructor con Cornell University en materia de negociación colectiva, además es experto en artes marciales y todo, y con lo chiquito que es, y todo eso, y él se dedica, el día a día de Ricardo es lidiar con los sindicatos de este país. Y tiene perfectamente la sensibilidad de poder decir por dónde van las cosas, estamos más agresivos, menos agresivos. Si tú quieres hablar de conflictividad, llamen a Ricardo. Mira, ¿la cosa está mala o buena? No, la verdad que la cosa está heavy, porque él lo ve, se reúne con sindicatos todos los días. Ricardo, ¿cuáles son las tendencias, las realidades, las perspectivas? ¿Cómo lo ves? Bueno, fíjate, está complejo justamente el ambiente laboral en cuanto a material sindical, por lo menos todo lo que se refiere a actualización de beneficios. No vaya a decir ni siquiera convenciones colectivas, porque en muchos casos hay compañías que han tomado la decisión de extender un contrato vigente o porque el sindicato se encuentra en mora, han tomado la decisión de actualizar A, B, C o D, pero en las compañías que sí han tenido que discutir contrataciones colectivas hay unas tendencias muy claras. Yo a veces les he bautizado negociaciones de hambre. ¿Por qué los llamo así? Porque los argumentos que utiliza el sindicato, los trabajadores, para vender sus argumentos en la contratación son basados en qué puedo comprar, qué comida puedo obtener con lo que tú me estás pagando. La empresa puede estar muy bien preparada con su media de mercado, sin embargo el sindicato va a traer unas cuentas mucho más sencillas en una hoja donde te dicen cómo están los precios de producto que yo aspiro a comprar en la canasta alimentaria, que probablemente dé 400, 500 mil bolívares y seguramente la compañía no puede pagar eso como básico, pero eso es lo que van a exigir. Entonces hay una concentración muy fuerte en lo que se refiere salario y ticket de alimentación. Y no solo eso, sino primero la base de cálculo con la que arranco mi pliego. Nosotros todos estamos acostumbrados a negociar pliegos de peticiones en el que, bueno, el pliego dice siempre, yo estoy claro que es 40, porque el pliego siempre está inflado. No. Últimamente el pliego es básicamente lo que yo aspiro y lo que yo quiero. Se ha convertido eso cada vez más en una realidad. Y ese pliego, la forma como viene diseñado, está justamente creado para proteger a los trabajadores. Entonces, ¿qué hay? Las nuevas fórmulas. Las nuevas fórmulas son, obviamente, vamos a incrementos trimestrales. Empecemos por allí porque la frecuencia es muy importante. Y dos, yo necesito siempre mantener una separación entre el incremento que le estoy obteniendo de la compañía y el incremento que da el salario mínimo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los contratos colectivos, así sean de 2 años, 3 años, muy raro, quedan solapados en el tiempo. Y esto que están haciendo los sindicatos viene bien acorde con el criterio del nuevo ministro, de Francisco Torrealba, el que ha tenido la oportunidad de escuchar al nuevo ministro en las declaraciones que ha hecho, e inclusive él es bastante mediático en el sentido de que saca Instagram, Twitter, etcétera. Ustedes han visto que él ha hablado de que se debe crear un tabulador que evite el solape con el salario mínimo. Y esa instrucción, que simplemente ha sido como una opinión del ministro, que no es ley, no está en ningún lado, se ha transformado en un criterio que está bajando inclusive las unidades de mediación en la Dirección de Conciliación, Negociación y Mediación, inclusive en inspectorías. Entonces, eso que piden los sindicatos van acorde a lo que el ministerio quiere. Es decir, sí, perfecto, 30, 40, 50, pero tú tienes que comprometerte a por lo menos mantener un 50% de distancia con el mínimo siempre. De manera que tú por lo menos en el contrato tienes por lo menos 2 variables. Esa misma fórmula la están tratando de aplicar también en los tickets de alimentación. De manera, inclusive va más allá. Hay muchos contratos que están tratando de ser reinterpretados en que una cosa es el ticket socialista y otra cosa es el ticket convencional. Si yo no lo tengo así de claro, no importa, no me vas a pagar el más alto. Son 2. Entonces, ese tipo de reinterpretaciones la estamos viendo cada vez más común. Y Ricardo, ¿tú estás viendo que el movimiento sindical venezolano está más atomizado o por el contrario hay mayor liderazgo o es un completo desastre como ha venido siendo desde que el presidente Chávez en su primer gobierno, en su primera vez que apareció, donde el sistema sindical colapsó y se creó algo de la nada que nunca pudo pegar? Mira, fíjate, obviamente hay que trazar una raya ahorita porque tenemos que ver cómo se va a comportar este nuevo ministro, pero si me guío hacia el año pasado, más bien lo que hemos visto es como una desorganización o se ha vuelto más atomizado. ¿Por qué? Por este criterio de
no te permito ni crear un sindicato nuevo, y para ponerte al día en las organizaciones sindicales que se encuentran en mora, podemos estar hablando 8 meses, un año y medio, lo que ha llevado a las compañías que lleven a decisiones menos favorables. Es decir, llegar a un acuerdo unilateral con los trabajadores o acuerdos individuales que no me protegen de cuando me quieran pedir el retroactivo de 3 años hacia atrás, que no es legal, pero en la cabeza de los trabajadores está allí. ¿Y en promedio cuánto dura la negociación colectiva? Mira, los que son afortunados, 3-4 meses, pero yo diría que el promedio está más o menos en 8 o 9 meses. ¿Y la conflictividad sigue siendo debido a muerte o le ha bajado 2? Yo creo que la conflictividad ha bajado, pero entre comillas. ¿A qué me refiero cuando ha bajado? En el sentido que hay un protocolo que está creado por el Ministerio de Trabajo desde el año pasado, en el que ya los temas de los conflictos laborales no se ven como un tema eminentemente laboral. Es decir, un sindicato que sale a la calle y quema cauchos es una chispa que puede generar un conflicto mayor y debe ser apagado de inmediato. Esa es la orden. Entonces, por eso es que vemos que en muchas zonas del interior del país vemos al SODI, Guardia Nacional, y entonces me llevan al cuartel del SODI a negociar el contrato colectivo, o me traen otros entes de inmediato, y por eso es que justamente este auge y creación de la Dirección de Conciliación, Negociación y Mediación, que aun cuando muchas de las empresas puede que no estén 100% de acuerdo con el resultado, yo creo que es encomiable el trabajo que han hecho, en el sentido de que de verdad están buscando mediar en sus capacidades. A veces más inclinado a decirle a la empresa, tú puedes dar un poquito más. Pero no es la tendencia al principio que tú ibas a una negociación y el mismo funcionario, la Guardia Nacional, la Defensoría del Pueblo, todo el mundo te caía encima como si fuese un sindicalista más. Eso no lo estás viendo. Lo he visto variable, pero un menor porcentaje. He tenido muy pocas experiencias en las que sí me han presionado desde el SUNDE, que ha aparecido en una negociación de contrato colectivo diciendo que me iba a quitar el aumento de precio que había otorgado. La Guardia Nacional me ha dicho que al negarme a dar el aumento, eso es un boicot y yo lo estoy propiciando. Pero así como he visto eso, también he visto una gran cantidad de veces en que la propia Guardia Nacional le dice a los trabajadores, 1, no te puedes parar, tienes que mantenerte sentado en la mesa. Y 2, oye, el aumento que te están proponiendo es mucho mejor que lo que yo estoy viendo que me están pagando a mí. Claro. Entonces, hay ciertas mediaciones que aun cuando los trabajadores del sindicato no lo acepten, porque es un tema de necesidad, han fusionado o han ayudado un poco más a llegar al acuerdo. Y en cuanto a las calificaciones de despido, ¿siguen estancadas totalmente o tú crees que haya una mayor flexibilidad? Bueno, esto está televisado, entonces... en líneas generales, el tema de las calificaciones se mantiene exactamente igual, no están saliendo. Sin embargo, el que pueda hacer memoria, ahorita vimos que en noviembre a enero hubo un pequeño pico en calificaciones a nivel nacional, donde las calificaciones que estaban vinculadas a vías de hecho, hurto, violencia, reposos falsos, empezaron a salir. Empezaron a salir por unas razones muy específicas. ¿Ok? En que las compañías nacionales, que a lo mejor no tienen temas de compliance o tratados de anticorrupción, pudieron entrar por esa línea. Las compañías internacionales, digamos que no pudieron abordar ese autobús. Pero ese fue el pequeño lote que salió en este último trimestre. Por lo general, durante todo el año se mantiene congelado. O sea, digamos que no hay ningún tipo de cooperación en cuanto a calificaciones, sobre todo calificaciones que tengan que ver con performance. Olvídate. En tu opinión, si la compañía está demorando la negociación de una convención colectiva, estamos viendo que la economía del país no va a estar tan mala como antes, va a estar malísima, pero no tan mala como el año pasado. Estamos viendo que las expectativas son que el petróleo suba, estamos viendo que es probable que la negociación política exista y a lo mejor hay una transición no de personas ni de modelos, sino a lo mejor bajarle 2 a la presión, etcétera. En tu opinión, ¿tú le recomendarías a una empresa que ha dilatado, demorado, porque su sindicato no se pone de acuerdo, no hay elecciones sindicales, etcétera, seguir dándole golpes a la piedra o negociar la convención colectiva este año? Porque a lo mejor va a encontrarse con un clima más proclive, menos presión por parte de las autoridades en obtener una negociación, o por el contrario, seguir demorándolo. Fíjate, si lo estoy haciendo a propósito, teniendo todas las posibilidades de negociar el contrato colectivo, yo te diría que no lo harías, porque el ambiente en ese sentido, o sea, obviamente está la petición elevada de los trabajadores y del sindicato, pero sin embargo, si me guío por las fases en las que puedo terminar, que es una primera fase, una mesa interna, una segunda fase, inspectoría, y una tercera fase, que es la última fase, una dirección de mediación, que bien sea que se trasladen o tú vayas a la oficina del viceministro, yo te diría negocia. Ahora, cuando yo te digo negocia, y negocia lo más rápido posible para que tus trabajadores estén felices y tú puedas producir lo que puedas producir, lo que te diría es ten cuidado con lo que firmas, porque así como he visto eso, he visto compañías, yo creo que todo el mundo aquí calculó el ticket con la unidad tributaria 83, 84, eso hasta el propio ministerio lo dijo. Nadie pensó que iba a llegar hasta 108.
Entonces conozco compañías que, por ejemplo, a finales del año pasado, por un tema de ayudar a los trabajadores y finiquitar la negociación, firmaron estas cláusulas como las estoy indicando. Voy a mantener siempre una distancia del 50% entre el ticket legal y esto. Y resulta que ahora me están llamando diciéndome, no lo puedo pagar. Ok, entonces diría que la conclusión es, como lo dijo Gabriela, tengan mucho cuidado cómo redactan sus proyectos, traten de evitar convenir algo que después se va a voltear y lo van a venir a morder, porque las perspectivas son que el clima va a cambiar mucho y sobre todo van a elevar cualquier instrucción por parte del Estado incrementando los costos, ¿cierto? Sí, sí, básicamente, o sea, lo que si puedes negociar, negocia, pero sin embargo no tengas miedo en plantarte y llegar a la mediación que tengas que llegar si consideras que hay una cláusula que es totalmente impredecible o impresupuestable. Adigi, la última cosa, con este cambio del Tribunal Supremo de Justicia, la composición de la sala, ya los grandes mentores de la reforma de la Ley Procesal del Trabajo están jubilados, ya las personas que estaban con ellos se fueron del Tribunal Supremo. ¿La situación va avanzando rápidamente como era al principio o estamos volviendo al pasado del retardo procesal, los expedientes los esconden? ¿Cómo ves el sistema judicial laboral? Que es una de las joyas, el César, lo que es César, es el mejor sistema judicial laboral de Latinoamérica, de lejos, el venezolano. Bueno, lo que son los tribunales aquí en Caracas, para ser más específicos, los laborales sí se mantienen, han tenido algunas bajas, sobre todo muchos jueces como que desanimados, pues, y cada día presentan más reposos, más ausencias, y eso es lo que ha retardado un poco nuestro proceso actual en los tribunales que tenemos aquí en primera instancia superiores. Hay muchas faltas, y eso es como que también el desdén, pues, que vive yo creo que el país y también se ve reflejado en nuestros tribunales. Y en cuanto al Tribunal Supremo de Justicia, es por épocas. Ellos se mantienen igual por la misma oleaje, pues, o sea, a veces sacan sentencias rápidamente, fijan en un mes 50 audiencias y a veces duran 2 o 3 meses sin tener alguna audiencia fijada, pues, es por esa época. Ya para concluir, en nuestra opinión, desde el punto de vista laboral, Littler considera que la perspectiva laboral del año 2017 va a ser el status quo. ¿Se acuerda del status quo de Luis Vicente? Bueno, vamos a estar en un status quo, no creo que vaya a cambiar ni hacia arriba ni hacia abajo, no nos van a venir a ayudar, como bien dijo Ricardo, a solucionar nuestros problemas laborales, tampoco nos van a venir a presionar de la manera que nos presionaban al principio de esta revolución, sino que nos van a mantener un poquito el status quo que hemos vivido en los últimos meses del año pasado y los principios de este año. Eso no quiere decir que no pueda cambiar para arriba o para abajo, pero yo creo que se va a mantener el status quo. ¿Qué es el status quo? Van a seguir aprobando aumentos salariales absurdos, el salario mínimo, aumento de la unidad tributaria, aumento del ticket de alimentación, se inventarán cualquier bono, esos bonos que dictaba Caldera en su época, lo seguirán inventando a través del cesta ticket, pero van a mantenerse el status quo. No creo que vaya a haber ni subidas ni bajadas muy amplias, porque al mismo gobierno le conviene mantener la calma y fíjense cómo hacen con los problemas sindicales, inmediatamente los paran para que la chispa no queme la pradera. Entonces con esto le doy las gracias por haber venido nuevamente, nos esperamos en el año 2018, gracias por haber venido, muy amable.